Buenos días, Dios bendiga las vidas que puedan tener algún contacto con nosotros en la mañana de hoy jueves 18 de agosto. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder hacer otra vez el live. Hemos tenido una serie de dificultades para poder transmitir, pero en la mañana de hoy de igual manera vamos a presentar este espacio porque hemos estado orando en la mañana, hemos realizado muchísimas cosas, pero queremos presentar este espacio porque reconocemos que el tiempo que vivimos es un tiempo profético como nunca. Hay tiempo para predicar la palabra. La palabra del Señor es como una red donde vamos a explicar, a llevar el mensaje del Evangelio, ese Evangelio que un día nos transformó, que un día tomó lugar en nuestra vida e hizo en nuestra vida un antes y un después. En esta mañana vamos a comenzar orando. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Padre, porque a ti te ha placido, Señor, entregarnos, Padre amado, este espacio de las redes sociales para presentar, oh Dios amado, este devocional. Padre, que te damos las gracias porque desde temprano en la mañana tú nos has hablado por tu palabra y nos has enseñado, Señor, la necesidad que hay, Padre, de predicar en este tiempo. Señor, te damos las gracias porque un día, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos hiciste ver, Señor, nuestra propia condición y pudimos darnos cuenta, Señor, lo mal que estábamos, Padre amado, que fuera de ti no hay quien salve. Espíritu Santo, gracias. Perdónanos, Señor. Oh Padre amado, danos la fuerza para continuar y para seguir hacia adelante. Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos gustado lo que es la salvación. Y la salvación se siente. Espíritu Santo, la libertad se experimenta. Señor, nosotros sabemos que tú haces sanidades en la vida, Padre, de las personas, y nosotros hemos sido testigos, Padre, de que tú tienes el poder, de que tú, Señor, le das vida a lo que tú quieres, Señor, darle vida. Y yo te ruego en esta mañana por mis hermanos, Señor, en especial te presento a mi madre, te presento al hermano Juan José, Padre amado, que se acaba de conectar. Mi Dios, yo te ruego, Espíritu Santo, que la palabra que vamos a compartir sea una de bendición, Señor, y que pueda llegar al corazón de alguien. Atamos al hombre fuerte, Señor, y en esta mañana te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido abrir los ojos a un nuevo día. Espíritu Santo, permite que esta palabra pueda ser predicada y que llegue al corazón de alguien que sea buena tierra, Padre, para que la fe, Señor, aumente, tu cuerpo sea agrandado. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se van conectando con nosotros. Hemos confrontado algunos problemas para poder conectarnos. No sé, aparentemente hay alguna situación en la atmósfera y puede que sea alguna situación, ¿verdad?, de mal tiempo. Dios te bendiga, hermano José Echevarría. Damos la gloria al Señor porque por fin nos pudimos conectar. Hemos estado tratando de hacer el en vivo. Dios le bendiga, Pastor Carmona. Bendiciones para ti y para Ivonne, su esposa. Le damos gracias al Señor porque estamos vivos y hoy llenos de energía, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Y estas redes sociales se convierten en un altar para nosotros, para llevar el mensaje a nuestros contactos y también a personas que tal vez sean contactos de otros, pero por medio de esta red social queremos predicar la palabra. Y en esta mañana vamos a predicar la palabra de Hechos capítulo 5, versos 42, y en el capítulo 6, en el verso 1. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y el Señor añada bendición a su palabra. En esa porción hemos estado estudiándola y les invito a que la lean, ¿verdad? Porque esa parte de Hechos es muy hermosa, porque luego de que Jesús estuviera esos 3 años de ministerio, donde él comienza a adiestrar a esos 12 apóstoles para que ellos llevaran ese mensaje,
en medio de esas tierras, reconocemos que había un propósito mayor que se llamaba la Iglesia del Señor. Y la Iglesia del Señor no una denominación, sino un grupo de personas en todo alrededor del mundo que han nacido de nuevo y que han podido ver la condición en la que estábamos, porque fuera del Señor nada podíamos hacer. Y fíjate que en esta historia de Hechos capítulo 5, vemos que esa iglesia primitiva, esa iglesia que nació de la predicación de los 11 apóstoles que habían sobrevivido al mover, ¿verdad? Porque sabemos que Judas terminó quitándose la vida luego de haber vendido al maestro por las 30 piezas de plata. Reconocemos que el enemigo de las almas lo que quiere es robar, matar y destruir. Pero vemos en estas 11 discípulos, que luego se añade Matías, para cumplimentar los 12 apóstoles que estarían conformando esa enseñanza de la primera iglesia que surge. Reconocemos que Jesús, luego de ser elevado a los cielos frente a aquellos discípulos, dice la palabra que salieron unos ángeles y dijeron: este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, un día volverá, descenderá por su pueblo. Y fíjate que en esta palabra, donde dice que todos los días en el templo y en las casas, esto me hace mucha carga, porque es que nosotros como iglesia del Señor no podemos perder ese primer amor. Reconocemos que cuando Jesús estuvo allí en físico con aquellas personas, dice la palabra que muchos le siguieron y pudieron gustar de los milagros que el Señor hizo por ellos. Y vemos que esa palabra, que es el evangelio que nosotros predicamos hoy, reconocemos hoy por la palabra que ese evangelio todavía tiene poder. Pero fíjate que hay una diferencia entre la gran comisión que el Señor le entregó a su pueblo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se habla también de un discipulado. ¿Por qué? Porque es predicar y discipular. No podemos solamente lanzar el mensaje y no darle forma a esos nuevos convertidos para poderlos llevar a las aguas bautismales, a esas aguas que van a testificar una vida nueva en el comienzo del Señor. Fíjate que una de las cosas que nos hace a nosotros tener conciencia de que hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir es cuando nosotros hemos sido discipulados, enseñados en la palabra. Una cosa es que la palabra entró en nuestro oído y tal vez en el momento surgió el efecto, esa fe que produce la palabra de Dios, y nosotros reconocemos que fue la historia de aquel hombre eunuco que inmediatamente que él está leyendo Isaías, dice la palabra que Dios envía a uno de sus apóstoles lo hace aparecer en medio de ese escenario, y Dios lo pone a Felipe justamente donde estaba ese eunuco para que le explique la palabra, y él quiso inmediatamente ser bautizado. Fíjate, porque una de las cosas que manifiesta la palabra es que la palabra es un espejo. Es un espejo que nos hace ver nuestra condición y nos hace sentir la necesidad de probar de esa agua que salta para vida eterna. Por eso es que en la palabra del Señor es necesario que como iglesia del Señor, que hemos experimentado el perdón, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, nosotros estamos llamados a predicar la palabra y a ser discípulos. A nosotros explicar el por qué es necesario nacer de nuevo. Es que tuvimos nuestra naturaleza en nuestro estado natural. Tú te ves tal vez muy bien, luces muy bien físicamente, tal vez te cuidas en el ejercicio, vas a gimnasio, tal vez corres por ahí, pero no estamos hablando de esa forma como nosotros podemos verte, como se te puede mirar. Simplemente estoy hablándote de que hay una situación en tu vida espiritual que es necesaria para que tú puedas lograr
ser salvo, tú tienes también que perseverar. Y para perseverar es necesario que tú aprendas que la palabra de Dios es nuestro alimento, que la palabra de Dios está para que nosotros vayamos a ella diariamente y ella es la que fortalece nuestra fe, porque en medio de un tiempo profético como el que vivimos, sabemos que los aires están invadidos de fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que nos hacen la guerra, y nos hacen la guerra para que no puedas lograr el propósito que Dios hace en ti. Por eso es que la iglesia del Señor, que son los transformados, los nacidos de nuevo, tienen la obligación, sienten el peso, sienten la carga de compartir un mensaje de poder que cambia, que transforma. Por esa razón nosotros, comprendiendo la urgencia de los días que se viven, nosotros predicamos esta palabra. Y en este verso particularmente dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate que esta primera iglesia que sigue en las enseñanzas de Jesús y que vieron a Jesús elevarse frente a sus propios ojos, que aquellos ángeles dijeron, este mismo Jesús que ustedes habéis visto un día va a regresar. Nosotros sabemos por la palabra que nosotros estamos en un tiempo profético, y nosotros sabemos por la palabra que estamos llamados a compartir este evangelio, un anuncio de que hay una provisión dada para nosotros. ¿Por qué nosotros quedarnos sin salvación del alma cuando ya Cristo vertió su sangre y fue un sacrificio perfecto que nos hizo a nosotros, nos dio el poder para nosotros clamar a Él? Por eso es que hacemos discípulos cuando explicamos la palabra, cuando abrimos la palabra que está a tu alcance para que tú puedas entender que en ellas te dan testimonio. Ellas te llevan a la vida eterna. Por eso es que nosotros compartimos un evangelio de poder. Y en esta mañana lo que nosotros queremos decirte es que en él hay perdón, y en Él hay sanidad, en Él hay libertad. Este mundo vive oprimido por causa de las diferentes cosas que se viven, y nosotros sabemos que solamente las personas que pueden mirar a las Escrituras y que cobran sentido para ellas son aquellas que han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, vas a ver la palabra con la mente natural, pero reconocemos que todo el que nace de nuevo, Dios le entrega la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo, esa mente espiritual que recibe ese alimento para tu poder perseverar. Perseverar no por unos días, perseverar no hasta que recibas un milagro, sino perseverar hasta el fin. Por eso es que nosotros en esta mañana hemos sentido la carga de que es importante que prediquemos, que tiremos las redes, que ganemos almas para Cristo, pero tenemos que discipularlas, tenemos que enseñarles cómo se vive la vida cristiana, cómo se llega a permanecer en el evangelio. Es en una vida de oración. Hay que enseñar lo que es la oración, que es hablar con Dios, la importancia de buscar el maná en la palabra diariamente para poder aumentar nuestra fe. Dios nos ha entregado una medida de fe que se nos activó en el momento que el Espíritu Santo entró en nosotros, pero es importante que nosotros diariamente estemos en ese ejercicio de entrar a la palabra de Dios. Y fíjate que la palabra de Dios es una fuente. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate la carga que sentimos en esta mañana desde muy temprano, es que es importante lanzar las redes, pero es importante también discipular a aquellos que comienzan, que han levantado su mano. Dios te bendiga, hermano Hernán Martínez. Estamos compartiendo una palabra de Hechos capítulo 5, verso 42. Hemos tenido mucho contratiempo para poder transmitir, pero lo importante es que logramos la conexión, y en esta mañana lo que queremos, hemos sentido una carga muy grande por nosotros lanzar las redes. Pero fíjate, no se trata de ganar almas para Cristo y que se queden ahí.
Tenemos que ganar almas para Cristo, pero hacer discípulos, enseñarles la palabra, enseñarles cómo se vive la vida cristiana, que esto demanda una relación con Dios. Por eso es que la religión no hace jamás ni nunca la base de un nuevo nacimiento. Ser religioso no es sinónimo de haber nacido de nuevo. Ser religioso es parte de lo que nosotros tal vez en este mundo se lleva como un vehículo para acercar el hombre a Dios, pero se queda corto, porque reconocemos que una relación con Dios es algo de todos los días. Es que el Espíritu Santo, al venir a hacer su morada en nosotros, inmediatamente nos da la mente de Cristo, donde vas a retener la palabra, donde vas a ver que Él te entrega dones para que tú los pongas al servicio de lo que es el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos un cuerpo, todos unidos en Él. Y fíjate que en ese Hechos 5:42 y en el verso también 1 del capítulo 6, dice que en aquellos días, como creciera el número de discípulos, o sea, hubo un crecimiento, porque esto se traduce que cuando nosotros ganamos almas para Cristo y las discipulamos, ellos van a entender el por qué hay que buscar la palabra. No podemos dejar solamente lanzar las redes y que hagan profesión de fe y ahí se quedó. Tenemos que darle la forma que necesitan. Está entrándome una llamada. Voy a atenderla más luego. Pero en este momento fíjate que la palabra nos muestra que es importante hacer discípulos, que tenemos que explicar la palabra, tal como lo hizo Felipe al eunuco, que dice la palabra que Dios lo transporta a ese viaje donde estaba este hombre tratando de entender Isaías, y es en ese momento cuando Felipe le habla la palabra y este hombre recibe esa palabra en su espíritu y ve agua y dice, ¿qué me impide yo ser bautizado? Y por eso en esta mañana, en esta tarde ya mediodía, queremos hacerte saber, iglesia, que estamos llamados a multiplicarnos, a hacer que este cuerpo de Cristo sea agrandado. Tú recibiste una salvación, el mundo necesita ver la luz que Dios ha puesto en ti. El mundo se encuentra en oscuridad, el mundo se encuentra en un momento difícil y vive, por vivir sobrio, vive ebrio, porque no quiere enfrentar la realidad de los días que se viven. Pero nosotros sabemos que la visión que nos da el Espíritu Santo en nosotros es una que nosotros podemos ver por encima de la circunstancia, podemos sentir gozo, podemos sentir paz en medio de la situación difícil. Fíjate que esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, en aquellos días crecía en número. Fíjate que había persecución, pero ellos seguían movilizándose a las casas, se movían al templo cuando se podía y seguían enseñando la palabra. Y hoy en este tiempo estamos llamados a nosotros también multiplicarnos en las personas que conocemos y nosotros tal vez explicarles la verdad de la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la religión. La religión te divide, la religión te separa de la gente que amas, pero realmente lo que predicamos es una relación con Dios, porque cuando la palabra entra a tu alma, entra a tu espíritu, tú eres libre. Inmediatamente la palabra tiene el poder de penetrar alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tal vez todos tenemos un familiar que amamos y que estamos preocupados, que quisiéramos verlo sirviendo al Señor, pero reconocemos que hay una parte que nosotros podemos contribuir como iglesia del Señor a que este cuerpo sea agrandado. Fíjate que el Señor, cuando hizo sus 3 años de ministerio ahí, él estuvo 30 años, ¿verdad?, viviendo su vida como un hijo normal, pero vemos en la palabra que él ya a sus 30 años era la mayoría de edad y él tenía una asignación que él tenía que preparar unos apóstoles, porque de ahí nacería la iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo. Somos un grupo de personas que ha sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y una vez que recibimos ese mensaje, no se puede quedar en nosotros nada más. Tenemos que multiplicarnos. Dios te bendiga, Ana Iris Paredes. Estamos compartiendo una palabra de Hechos capítulo 5, verso 42 y del capítulo 6 de Hechos,
verso 1, donde vemos que esta palabra, este evangelio, tiene que producir en ti ese deseo de ser compartido, ese deseo de que las personas no solamente lleguen, sino que también puedan permanecer. Y ese era el secreto de la iglesia primitiva, que a pesar de que estaban en una persecución por el imperio romano, que era el que gobernaba en ese tiempo, en ese Nuevo Testamento, reconocemos que lo único que iba a ser posible que ese evangelio creciera era que ellos esperaran por el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo para que le pudieran ser testigos. Nosotros reconocemos que el Espíritu Santo está en nuestro tiempo. Él es el que opera, el que convence de pecado, justicia y juicio. Y nosotros sabemos por la palabra que nosotros, cuando somos confrontados con la palabra es viva y eficaz, y ella es la que convence, ella es la que nos hace ver nuestra propia condición. Fíjate que nunca alguien que ha nacido de nuevo va a usar la palabra para ofender a alguien, va a usar la palabra para herir a alguien, va a usar la palabra para compartirla como se comparte un plato de comida, porque esa es nuestro alimento y es lo que va a hacerte libre. Por eso predicamos la palabra. Fíjate que no solamente la predicamos, la vivimos, ¿verdad? Porque nadie puede dar lo que no tiene, y por eso aquellos discípulos, en el momento que pasaron por la puerta de la Hermosa, vemos que había una persona que les pide algo, que le contribuya con algo, y él dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Le dijo Pedro: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y es que la iglesia del Señor hemos recibido el perdón, hemos sido partícipes de los milagros que Dios hace en nuestra vida, y nosotros hoy damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta mañana, en medio de tantos cuadros proféticos que vivimos, de días que van corriendo de manera veloz, nosotros sabemos que el tiempo es corto, y aunque no sabemos fecha ni hora, no sabemos cuándo el Señor ha de regresar, nosotros queremos tirar las redes para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y experimenten el perdón, el arrepentimiento que el Señor produce en nosotros cuando somos confrontados en la palabra. Todos sabemos que nosotros cometemos errores diariamente, pero nosotros, al ser lavados por la sangre de Cristo, inmediatamente esto es algo que lo ves en el espíritu. Este cambio ocurre en tu espíritu y se va a manifestar, porque tú vas a lucir diferente, tú vas a comportarte diferente, vas a sentir un gozo diferente, porque el Espíritu Santo es así. En esta mañana, fuera de toda cosa, nosotros lo que queremos es compartir esta palabra, porque sabemos que no solamente predicar es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Dándoles seguimiento. Dice que ellos visitaban las casas y en el templo, y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Iglesia, en esta mañana tú tienes el mensaje de fe, el mensaje que transforma, el mensaje que puede transformar una vida y hacer que este cuerpo de Cristo aumente. El Señor quiere salvar más vidas, y en esta mañana vamos a dejar nuestro devocional y voy a orar. Te prometo estar presentando las vidas que han estado conectados con nosotros en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria y la honra, reconociendo, Señor, que los tiempos que vivimos son proféticos, reconociendo, Señor, que hemos recibido el perdón, Padre, que hemos recibido, Señor, el poder que transforma, que crea milagros, Señor, que hace cosas maravillosas. Espíritu Santo, yo te pido que sean atraídos a ti. Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra despierte una necesidad de ser probado. Padre, yo te ruego ahora que tú transformes el corazón de alguna vida, Padre, que esté al alcance de nuestra voz. En esta mañana, Espíritu Santo, toma control. Padre, yo te pido que donde haya necesidad de provisión, tú suplas, que donde haya necesidad de un milagro de salud, sea creado, Padre, por el poder de tu palabra. Señor, en esta hora entregamos, Padre mío, esta palabra. Hemos lanzado las redes para que sea tu gloria, Padre, la que se manifieste, que tu cuerpo sea agrandado, Padre, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, y seguimos orando, ¿verdad?, por las personas que se conectan. Reconocemos que hay mucha dificultad para poder transmitir, pero sabemos que la oposición es porque estamos
estamos en tiempos finales y sabemos que el Señor es el mismo y Él no cambia. Si este devocional es de bendición para ti, compártelo con alguien. Solamente queremos alcanzar vidas y que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que Dios te bendiga y excelente tarde.